Buenas noches, querido público. Gracias por vernos una vez más en su programa El Derecho a la puerta de su casa. Hoy empezaremos con un tema que he titulado El nacimiento de la seguridad social a través de una línea de tiempo. Desde el principio de los tiempos, el ser humano ha vivido en una incertidumbre, en una amenaza constante a su seguridad y de una forma de crear un método u otro que garantice su seguridad, su integridad, se genera la primera forma como un seguro social que se creó, o una forma de seguridad social, más bien es la familia. La familia es el primer modelo de seguridad social. A través del parentesco se generaba, y después de ahí se fue avanzando a integrarse otros aspectos en una sociedad conforme fue creciendo. En una sociedad se creó un principio de protección al desfavorecido, a la persona que no tenía recursos, que podría ocupar o necesitar, como podemos ver en algunas en la historia, como podría ser un templo, unos monasterios, sacerdotes o las monjas, huérfanos, que son sistemas que se crearon en la sociedad para proteger al menos desfavorecido. Y otro principio que se creó o función en muchas culturas es la edad de 60 años se estableció como un precedente de que esa persona ya era mayor, ya estaba en una desventaja laboral para seguir desarrollando o tener o valerse por sí mismo. Por lo tanto, se genera ese principio de dar apoyos a las personas mayores o generar alguna forma de favorecerlo. Después de ahí nos podemos ir a las primeras raíces de las antiguas civilizaciones. Por ejemplo, tenemos a Mesopotamia. El código Hammurabi ya regulaba con compensaciones por accidentes laborales. Si un empleado se lesionaba, el jefe debía indemnizarlo. ¿Y quiere decir? Si el patrón al trabajador, como actualmente los conocemos, sufría de alguna lesión o un menoscabo en su persona por estar realizando un trabajo, se le indemnizaba como en forma de compensación. Y después nos vamos a otra gran cultura, que es Egipto, que los constructores de las pirámides o de diferentes áreas, se les daba comida, asistencia médica y gestionada por el faraón, que podríamos decir que era desfavorable y condiciones inhumanas, que realmente, como se expresa en la historia, era a un sector muy pequeño o de un gran rango en esa sociedad para que se le diera esa asistencia. Pero los trabajadores, en los peores que eran los esclavos, era inhumano el trato. Después pasaremos a Grecia y Roma. Mientras en Atenas se apoyaba económicamente a los pobres y jóvenes militares, en Roma nació el Aerium Militare, un fondo destinado a personas para soldados retirados. Es un fondo como económico, un fondo financiero que se generaba, actualmente lo conocemos como un fondo financiero, pero era un fondo, un ahorro como debajo del colchón, para que al momento de que se retiraran los soldados tuvieran una forma de seguirse valiendo por sí mismos, poder en la sociedad no necesitar apoyo o mantenerse, porque lamentablemente por las causas de las heridas o lesiones que hayan sufrido en la guerra, si perdieron un brazo o una pierna, ya no podían, no eran útiles para trabajos muy demandantes, por lo tanto no podían conseguir ese trabajo, y eso los dejaba en un estado deplorable, en una situación de inseguridad, de inseguridad tanto económica
como desfavorecidos en alimentos y en otras cuestiones. De ahí, como hemos visto de las culturas, que en Egipto era el faraón, en Roma y Grecia era el ejército militar, los principales que se movía, los primeros conceptos de seguridad social. Ahora pasaremos a otro país, otra cultura muy grande, que es China. Podemos invocar algunas de sus dinastías, como son la Song o Han. El Estado almacenaba granos para hambrunas y asistencia a huérfanos y ancianos. ¿Qué quiere decir? Que el gobierno se encargaba de proveer de alimento a los más desfavorecidos, como un principio que se generó desde los inicios de las sociedades. Huérfanos y ancianos. Ancianos, por eso les decía que la edad de 60 años era como se establecía una edad para declarar la ancianidad. O la vejez, la edad avanzada, en la cual ya eran más deficientes las personas en diferentes cosas. Y de ahí pasaremos al bloque 2. Lo he dividido el tema para facilitar la comprensión en bloques. Pasaremos el modelo moderno y el sistema bismarckino. El gran salto como actualmente conocemos el sistema de seguridad social ocurre en Alemania. En la década de 1880, el canciller Otto Bismarck impulsó el primer modelo de seguros obligatorios para la clase trabajadora. ¿Cómo lo impulsó y cómo funcionaba su sistema? Su sistema funcionaba de esta forma. Se le otorgaba un seguro o una cantidad de una remuneración a una persona que ya se retiró mediante el trabajador actual. Lo que se generaba con el trabajador actual se le otorgaba una forma de remuneración económica al trabajador o a la persona que ya se había retirado. Otros puntos clave de la historia surgen en Alemania, como tenemos la ley de 1883 del seguro de enfermedad, o en 1884 la ley del seguro de accidentes. Ahora pasaremos a las características, claro, como había establecido, pero era un sistema de contributivo de reparto. Las cuotas de los trabajadores activos pagaban a los pensionados jubilados, como lo había mencionado. Ahora pasaremos al bloque 3, la evolución de la seguridad social en México. Los primeros indicios. Pero los primeros indicios podemos empezar a partir de la lucha por la independencia. Se caracterizó por reconocer los derechos sociales. La influencia de los franceses determinó que al proclamarse la lucha contra los españoles para establecer los primeros derechos de protección para los niños, trabajadores y mujeres, en esto se creó un documento titulado Los Sentimientos de la Nación, escrito por José María Morelos y Pavón en 1813. Ya hablaba de los reglamentos para la sanidad y comodidad de los ciudadanos. Después pasaremos a otro punto fundamental de nuestra historia, la Revolución y la Constitución de 1917. Tras el movimiento de 1910 surge la necesidad de proteger a los débiles frente a las leyes económicas. En lo primero, que en el artículo 123 de esta Constitución de 1917 se consideraba de utilidad social el establecimiento de cajas de seguros populares, invalidez y vida. Las cajas de seguros era un ahorro para la invalidez de la persona, para invalidez o de vida, o para subsistencia. Después, en 1929 se reforma la fracción 29 del artículo 123 para declarar la utilidad pública la expedición de una ley de seguro social. Ahora pasaremos al bloque 4. La consolidación institucional en México. Funciones clave.
En 1943 nace en Leeds, brindando salud y pensiones al sector privado. En 1953 se crea el INSSSTE para los trabajadores del Estado. El sistema actual. Hoy la ley de seguro social comprende 5 seguros fundamentales. Riesgo de trabajo, algún accidente, alguna enfermedad que haya sido por el mismo trabajo. Que me adelanté un poquito, pero las enfermedades, el segundo es enfermedades y maternidad. Que la maternidad provee cuestiones de la cuarentena o el tiempo de maternidad antes y después del alumbramiento de la mujer. También invalidez y vida, como en el principio que habíamos visto de la caja de seguros, pues de invalidez y vida. La invalidez es una forma de obtener una pensión cuando se declara la invalidez, ya no puede trabajar por alguna afectación médica o de salud. Y vida, retiro en sentido de edad avanzada y vejez, el que típico que todos conocemos, que llegan a 60 años, edad avanzada 65 años, se da un diferente porcentaje conforme a la edad de la pensión que se considera en la ley del 73 y 97, que son diferentes regímenes. El régimen del 97. El régimen del 97 se modificó al primero, que aparte el primero de la ley del 73, el régimen del 73, que establecía una pensión pagada por el gobierno y un seguro médico pagado por el gobierno, aparte de su fondo de ahorro. Y en el 70, la del 97 se modificó a que tu pensión y tu seguro serían pagados con tu fondo de ahorro a través de contratar un seguro, una renta vitalicia que así se conoce en el seguro, en la cual se contrataba con una financiera para que te estuviera otorgando tu pensión y cubriera la cuota de seguro, para ello darte la seguridad médica. Esa es la del 73. Ahora pasaremos al siguiente, que es de guarderías y prestaciones sociales. Guarderías. El gobierno establece diferentes puntos, ayudas sociales, como las guarderías a madres trabajadoras, madres solteras o en diferentes circunstancias o en general, para que puedan desarrollar el trabajo de forma libre, de forma gratuita, algunas con algún costo representativo por diferentes circunstancias de alimentos. Prestaciones sociales, las prestaciones de ley como los pagos, el periodo de maternidad que se le da a su sueldo, de forma se da su sueldo. En conclusión, la seguridad social ha pasado de ser una ayuda comunitaria rudimentaria a un derecho humanitario fundamental. Protegido por nuestra Constitución, su objeto sigue siendo el mismo: garantizar el bienestar y la dignidad frente a cualquier adversidad. No sé si te gustaría más que ampliara estos temas, o desarrollara más, o me desglosara un poquito más en algunos conceptos, pero por mi parte ha sido todo. Te agradezco por verme. Hasta un próximo video. Dale like si te gustó o no. Gracias.